Servicio Divino de Palabra, domingo 24 de abril de 2022. Apóstol Guillermo Canessa. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, el apóstol que envía la carta para este día, el mensaje para este día, nos envía una palabra que está en el libro, en 1 Pedro, en el capítulo 3, una parte del versículo 15 que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Hasta aquí. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, con el amado obispo Leonardo Berardo, que me acompaña, deseamos dar a cada una de vuestras almas una cordial bienvenida al altar de Jesucristo. Con esto, hermanos, también los saludos de bendición de nuestro apóstol de distrito, de los apóstoles y obispos, para cada uno de ustedes. Hoy tenemos nuevamente una palabra, hermanos, que nos quiere llevar a un reconocimiento. Siempre Dios nos regala un mensaje que nos va guiando, nos va orientando hacia el día del Señor, hacia el día que todos esperamos como creyentes. Hacia ese día, hermanos, que seguramente pasaremos de la fe, de aquello que no vemos pero que creemos, a la contemplación. Cada mensaje que recibimos en la casa de Dios, los miércoles, los domingos, cada vez que venimos al altar de Jesucristo, en la presencia de los siervos enviados, Dios no nos deja sin el alimento. Él coloca sobre nuestras almas, hermanos, el Evangelio de Cristo por sobre todas las cosas, y en ese Evangelio la posibilidad de vida eterna junto a Dios. Esa es nuestra esperanza. Pasamos, evidentemente, por muchos hechos en nuestra vida, por muchas situaciones en nuestra vida, desde que tenemos uso de conciencia en todo esto. Pero ese mensaje, hermanos, que Dios nos regala, sin ninguna duda, quiere lo mejor para nosotros. Esta palabra del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro, está llevada a un momento difícil de la vida de los cristianos. Esas complicaciones que habían en este primer tiempo, donde estaban bajo la esclavitud de los romanos, el pueblo israelita. Entonces allí el apóstol llevaba una palabra de consuelo, de fortaleza y de orientación. Porque en definitiva, hermanos, el Señor siempre nos quiere orientar espiritualmente. Nos quiere regalar la posibilidad de que podamos ser verdaderos hijos de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto es una lucha constante, permanente. Porque el príncipe de este mundo, en todos los tiempos, en el tiempo del apóstol Pedro, como hoy también y antes también, hermanos, el príncipe de este mundo quiere llevar a la humanidad por un camino que no es el mejor. Conversábamos con el amado obispo antes de venir hacia el altar, hermanos, hay una antigua frase, ¿no?, que dice que lo que está mal, por más que todos lo hagan, está mal. Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie, está bien. Aquí el apóstol está llevando a una reflexión. Hay un camino, hermanos, en nuestra vida. Nos consideramos, creemos que somos hijos de Dios, pueblo de Dios, escogidos. Y esta palabra nos prepara para que podamos estar alertas, para que podamos estar atentos a los ataques del príncipe de este mundo, que eran en aquel tiempo y también en este, hermano. Porque no luchamos contra carne ni sangre, como dice en la Escritura, sino contra espíritus y potestades que se manifiestan permanentemente. Dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tiene que ser una forma de vida. El apostolado en nosotros es una forma de vida. Tenemos que obrar como hijos de Dios en base a lo que nuestro Padre nos enseña en el mensaje cotidianamente en su casa. Lo que está mal y lo que está bien lo tenemos que seguir haciendo. Dice más adelante en esta palabra, hermanos, del apóstol Pedro, teniendo buena conciencia, ¿para qué?
en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es una forma de vida, hermano. Es una forma que tenemos que ir adaptando nuestra vida a lo que Cristo nos enseña. En todo sentido. Muchas veces se nos cruza el pensamiento, porque somos seres humanos, se nos cruza el pensamiento, bueno, todos lo hacen. En definitiva, si yo lo hago nadie se da cuenta y no pasa nada. Nuestro Padre nos quiere llevar a ese reconocimiento, nos estamos preparando para un reino eterno, hermano, donde el mal no entra, no tiene cabida, donde el príncipe de este mundo no va a poder entrar más, donde el Señor va a morar y a reinar junto a nosotros en paz, en alegría y bajo su bendición, bajo su luz, bajo su claridad. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, nos tenemos que ir preparando, es un camino el que estamos recorriendo. Es el camino que dice, lo titula el apóstol para este día, Cristo el Señor de nuestra vida. Hacia Él tenemos que orientar nuestra vida. Hacia Él tenemos que transitar el camino, mirándolo a Él, hermanos, por sobre todas las cosas, es nuestro ejemplo a seguir. A principio de año, nuestro apóstol mayor nos ha dado un lema para llevar en el corazón. No nos cansamos, hermanos, de llevar este mensaje en el corazón, juntos en Cristo. Él nos unifica, nos prepara, nos va regalando, mis amados hermanos, esa claridad espiritual para que comprendamos de qué se trata nuestra vida espiritual. Que aprendamos a separar las cosas, que aprendamos a honrar a Dios con nuestra vida, no solo con nuestra palabra, sino con nuestra vida, con nuestros actos. Que podamos llevar ese ejemplo, hermanos, que es Jesucristo para nosotros, en todos los ámbitos de nuestra vida, donde nos movemos, donde obramos, en casa, en el trabajo, en el estudio, donde sea. Sin duda, no siempre lo logramos esto. Nos tenemos que esforzar muchas veces. Caemos a veces en errores. Allí está la gracia de Dios, la misericordia, el perdón. Pero tenemos que esforzarnos cotidianamente, hermanos. El apóstol dice, orientemos nuestra vida hacia Jesucristo. Es el mensaje para este día. Nos tenemos que preguntar, ¿es así? ¿Oriento mi vida en Jesucristo? Puede darse, hermanos, que nuestro corazón está ocupado con muchas cosas y no tenemos en primer lugar al Señor en nuestra vida. Él tiene que orientar nuestra vida, tenemos que orientarnos en esto. Y el apóstol que escribe los pensamientos para hoy dice, con esos 5 sentidos que tiene el ser humano para desarrollar su vida cotidianamente, esos sentidos, hermanos, que nos permiten vivir, que nos permiten estar con los pies sobre la tierra y transitar, uno puede decir la vista en primer lugar, poder elevar nuestra mirada, nuestra vista hacia Jesucristo. ¿Cómo lo haría Él? Vuelvo a decirlo, hermanos, no siempre lo logramos esto. A veces nos dejamos llevar por nuestro ser humano. Dios quiere ayudarnos a que coloquemos la vista en el lugar que corresponde, en el Señor, en su amor, en su misericordia, en su naturaleza, la naturaleza de Dios. Esa naturaleza del amor, hermanos, ese sentido entonces que Dios nos permite tener como seres humanos, pero llevado a la vida espiritual. Colocar nuestra mirada, nuestra vista en el Señor. El poder escuchar correctamente. Recibir, mis amados hermanos, en la palabra, que es el desarrollo de nuestra vida espiritual. A veces pretendemos, como seres humanos, que Dios solucione nuestros problemas. A veces nos falta fe. Y no nos recordamos que la fe viene por el oír de la palabra, hermano. Y muchas veces, no solamente estando en nuestros hogares y participando de este oficio, a veces estamos en la iglesia y estamos lejos del lugar. Y si nos preguntan, ¿de qué se trató el oficio? No me acuerdo. Puede pasar esto, hermano. Poder colocar nuestro oído a la palabra es prestar atención.
escuchar correctamente. ¿Cuál es el mensaje? Vuelvo a decir, orientamos nuestra vida hacia Jesucristo, es el mensaje para este día. Poder orientar nuestra vida y nuestros sentidos hacia el Señor. Porque el apóstol habla del gusto también, el gustar la palabra. El gustar el cuerpo y la sangre de Jesucristo tiene que ser una necesidad de nuestra alma, hermano. Yo sé que aún hay muchos hermanos que no pueden concurrir a la iglesia, por eso tenemos estos encuentros en el altar de Jesucristo. Pero me pregunto, hermanos, ¿no extrañamos la Santa Cena, la comunión con Jesucristo? El gustar su cuerpo y su sangre que trae posibilidad de redención, que nos trae comunión con el Señor y por lo tanto fortaleza en un estado de fe y de reconocimiento adecuado. Somos fortificados a través de la comunión con Cristo. Ese sentido del gusto, hermanos, de poder decir espiritualmente puedo gustar de la palabra. Cada vez que vengo al encuentro con el Señor, entonces Él me regala el alimento y esto es dulce a mi boca. Es dulce a mi corazón, es fortaleza para mi vida. Esos sentidos, hermanos, del tacto, ¿no? Poder tocar al Señor con esto y percibir su amor, su misericordia. Ese sentido que Dios le regaló al ser humano, hermanos, para que pueda percibir un montón de cosas. Y espiritualmente, percibir que Cristo está presente con nosotros todos los días de la vida. Todos los días. No nos abandona. Ese sentido, hermanos, que nos regala el amado Dios en el olfato, ¿no? Hoy nosotros tenemos un pequeño arreglo acá, que seguramente el aroma que desprenden estas flores nos hace bien. El aroma que desprendemos como hijos de Dios, ¿cuál es? Es un aroma dulce, agradable. Podemos decir, hermanos, que verdaderamente seguimos el ejemplo de Jesucristo y esto es interiormente. Ese olfato, hermanos, que nos permite percibir también que hay buenas cosas en el prójimo y poder amarlo, porque es el mandamiento de Cristo, es la ley de Cristo. Bien, hay una palabra del apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos. Le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es inevitable, la siembra y la cosecha. Cuando amamos al prójimo estamos sembrando, hermanos, cuando nos acercamos al prójimo con amor, con ese amor que Dios nos regaló, estamos obrando la ley de Cristo, la ley del amor. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces dice el apóstol, para concluir, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Poder obrar, hermanos, como el ejemplo que Dios nos regaló a través de Cristo, del buen samaritano. Porque le preguntaban a Cristo, lo tentaban a Cristo. Bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Esto recordaremos, hermanos, ese pasaje del buen samaritano. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está a nuestro lado. El que Dios coloca a nuestro lado, porque no es una casualidad. Sean buenos o, de acuerdo a nuestro criterio, no tan buenos. Poder obrar en ese amor, mis amados hermanos, que Dios nos regaló. Poder ser una carta legible de Cristo. Poder orientar nuestra vida como verdaderos apostólicos. En todos los sentidos. Vuelvo a decirlo como al principio, hermanos, a veces se nos escapa un poco. A veces reaccionamos, somos seres humanos. Y no lo digo para ustedes, lo digo para nosotros, me incluyo en primer lugar. Muchas veces reaccionamos equivocadamente, pero tratemos de obrar todos los días el bien.
Tratemos de llevar el Evangelio de Cristo como una misión que tenemos aquí sobre la tierra. Orientemos nuestra mirada, hermano. Y en esos 5 sentidos que Dios nos regaló como seres humanos, llevarlo a la vida espiritual. Esto va a traer bendición para nuestra alma. Es un trabajo permanente, hermanos. Es un trabajo que nuestro Padre nos invita a que lo podamos realizar. Es una tarea tan hermosa de llevar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Venimos de días, hermanos, donde se festejan las Pascuas. Venimos de días donde toda la cristiandad en la redondez de la tierra festejan estos días. Queremos festejar nosotros toda nuestra vida esto, hermano. Cristo entregó su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. No nos queremos olvidar de esto. Deseamos que esto pueda vivir en nuestros corazones y entonces la presencia de Cristo y de Dios en nuestra alma será permanente. Amén.